Bienvenidas y bienvenidos a Politeia, un programa de País Consultores en el que te presentamos una visión integral y diferente sobre los principales hechos políticos que marcan la vida pública de México. En nuestro primer episodio presentaremos un análisis sobre el proceso electoral y las elecciones del próximo 6 de junio. Comencemos. Si bien cada elección se señala que aquella es la más importante en la historia y es mucho más importante que las anteriores, en este caso hay algo que reviste por mucho una importancia mayúscula, y son los antecedentes que vamos a dar un poco más adelante. En segundo término, esta sí es la elección más grande que se haya celebrado en México. En ella elegiremos a más de 21,000 cargos de elección popular, 21,000 funcionarias y funcionarios, servidoras y servidores públicos que llegarán al cargo para gobernar, para administrar aquello que nos importa tanto a todas y a todos, la vida pública de nuestro país. Y finalmente, además de la renovación que cada 3 años se hace de los 500 diputadas y diputados de la Cámara de Diputados, en esta ocasión 15 entidades federativas renovarán su gobierno de manera simultánea y con ellos 30 congresos locales y en 30 casos habrá elecciones municipales. De ahí que sean más de 21,000 los cargos que se elegirán el próximo 6 de junio. Pero de la mano de todo esto, hay un entorno que no podemos negar y al que no podemos voltear la mirada. Tenemos que analizarlo, tenemos que observarlo y tenemos que entender que será parte de las decisiones y será pues el argumento, será el antecedente a partir del cual se dé el sentido del voto de millones de mexicanas y mexicanos, y son los hechos que han marcado la presente administración. Son muchos los temas que aquí se podrían comentar, pero hemos elegido algunos que nos parecen no solo los más simbólicos ni los más representativos, sino realmente los que de mayor manera van a impactar y han impactado en el ánimo social. En primer término, tenemos una división que se ha creado en la sociedad entre buenos y malos, entre liberales y conservadores, entre, y ustedes me perdonarán, chairos y fifís. Esto, de manera natural, ha generado una polarización y ha generado el encono de distintos grupos que ven en esta ocasión la oportunidad de confirmar o rectificar el camino por el que camina México, ese sendero por el que estamos transitando. En segundo término, se han dado visos de ciertas amenazas al Estado democrático y constitucional de derecho que igualmente han marcado el ánimo de la sociedad. Queremos aquí señalar dos hechos principales, aunque haremos énfasis en algunas particularidades de algunos de ellos. En primer término, tenemos una denostación hacia la crítica. Pareciera que en este gobierno la crítica no es vista como un elemento para pulsar el termómetro de la ciudadanía, cómo está el ánimo social, sino que incluso sirve como ataque y amedrentamiento para quienes no piensan igual. Y ahí tenemos los ataques constantes hacia una prensa que ha tratado de ser crítica en momentos que se ha requerido, lo mismo que a las organizaciones de la sociedad civil. Organizaciones que con su trabajo contribuyen al fortalecimiento de la democracia y que contribuyen de igual manera a generar un ánimo social en el que la participación de todas y de todos sea un factor para determinar el destino de nuestro país. En segundo término, tenemos los ataques y confrontaciones e incluso intentonas de diezmar las autonomías de diversos organismos por un lado y de la oposición política organizada dentro de los partidos. Aquí vemos con toda claridad, porque así se ha manifestado desde las conferencias mañaneras del presidente de la República, que la oposición no es vista como una contraparte, sino más bien como un adversario.
Esto evidentemente en una democracia no es correcto, no es lo más adecuado, pero lo que termina por preocupar mucho es lo referente a las autonomías y a la división del poder. Traigo aquí a colación dos casos. El primero que tiene que ver con el Poder Judicial y que todos conocimos tras la propuesta y la creación de una norma que es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que en algún momento se señaló como la Ley Saldívar, puesto que fue el ministro presidente quien conceptualizó todo este andamiaje normativo que le permite tener una viabilidad y una renovación a este Poder Judicial. Sin embargo, hay un artículo transitorio que de último momento se metió y que tiene que ver con la prolongación del mandato para la que el ministro presidente fue electo. Esto preocupa y preocupa de manera muy seria por dos razones. En primer término, preocupa porque se vulnera el Estado de Derecho, se vulnera la fuerza de la Constitución al pretender con un artículo transitorio dentro de una ley orgánica ir en contra de lo que establece el texto constitucional, que claramente señala que quien ocupe la presidencia de la Suprema Corte lo hará por un periodo de 4 años y no podrá ser reelecto de forma inmediata. En este sentido, si bien no hay una reelección, que pudiera ser lo más preocupante, sí encontramos una prolongación del mandato de 4 a 6 años. Esto encendió los focos de alarma en diversas partes, en la academia, por supuesto en la oposición, de igual manera en quienes generan opinión pública, porque pudiera ser el antecedente para que esto sucediera en otros cargos. No queremos plantear ni siquiera, no queremos imaginar que esto pudiera intentarse en el Poder Ejecutivo, pero lo que sí señalamos es que claramente se vulnera el Estado de Derecho, se vulnera la Constitución con esta intentona. Y en segundo término, un comentario poco afortunado, consideramos, por parte del presidente de la República, que tuvo que ver con alguna iniciativa enviada al Congreso en la que de manera tajante y clara señaló que no se le moviera ni una coma, vulnerando por supuesto toda independencia, toda autonomía legislativa para poder crear las normas conforme a lo que la discusión parlamentaria vaya dictando. Estos dos síntomas, junto con una serie de actos que se han venido dando a lo largo de los últimos 2 años y medio, marcan de alguna manera una forma de gobernar, un estilo de gobernar que no necesariamente tiene al Estado democrático y constitucional de derecho como su principal eje rector, como su principal referente. De la mano de estos dos argumentos, la división y la polarización social y las amenazas al Estado democrático y constitucional de derecho, encontramos la falta de políticas públicas eficientes que han venido desgastando el rumbo político y público del país. Ahí tenemos, por ejemplo, la profundización de la violencia y la inseguridad, y aquí simplemente señalemos como dos hechos que están aislados por sí mismos, pero que nos dan cuenta de un panorama bastante más integral de lo que quisiéramos, y es lo que se conoció como el Culiacanazo, en la que el poder federal, el poder estatal y el poder municipal fueron doblados por una banda de la delincuencia organizada, un cártel, el cártel de Sinaloa, que después de haber sufrido la detención de uno de sus líderes, de Ovidio Guzmán, consiguió liberarlo, dejando claro que la fuerza del Estado no necesariamente se había hecho sentir y que pesaba mucho más la actuación y la operación de un cártel que del propio ejército, de la propia Marina y de la Guardia Nacional. O tenemos también como ejemplo el caso de Aguililla, en Michoacán, un municipio al que prácticamente ninguna autoridad puede ingresar, que es presa de los cárteles locales y del cártel Jalisco como parte de una estrategia para
ir ampliando su influencia en los distintos territorios y que incluso ha generado la preocupación no solo del gobierno mexicano, sino también de la Iglesia. El propio papado ha manifestado su preocupación y en días recientes se hizo la visita del nuncio apostólico a este municipio michoacano. Junto con la violencia y la inseguridad encontramos que la economía no marcha bien, hay una economía estancada y sin inversiones, y hay también aparejado una alta inflación y un desempleo creciente y que pareciera no encontrar tope. Por supuesto, vemos con toda claridad una crisis sanitaria provocada por la pandemia que sí desnuda las carencias que históricamente ha tenido el Sistema Nacional Público de Salud, pero que se ha agravado tras las malas decisiones como fue la desaparición en su momento del Seguro Popular o menospreciar lo que ya se antojaba como la pandemia más severa en los últimos 100 años que hubiera vivido la humanidad. Existen de igual forma falta de planeación y falta de estrategia en materia de infraestructura. Se han generado proyectos que parecieran atender más a un capricho personal que verdaderamente a una planeación integral de desarrollo del país, que son tres grandes ejemplos, tres perlas de este gobierno, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas en Tabasco y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que no solamente ha sido criticado por expertos, sino que la propia ciudadanía ha mostrado su inconformidad, por un lado, por la distancia que implica y la incomodidad para los traslados o para la conexión de vuelos, y por el otro, porque implicó la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, costando, y ahí hay un debate y hay todavía poca claridad, entre 100,000 y 300,000 millones de pesos. 100,000 y 300,000 millones de pesos, que no sabemos todavía la cifra exacta, pero que sin duda lo que ya tenemos por cierto es que es dinero que no volveremos a ver, es dinero perdido y es dinero que quedará enterrado para desperdiciarse. Finalmente, dentro de estas fallas o faltas en la política pública del actual gobierno, vemos lo relativo a la política exterior. Una política exterior que ha encontrado como algunos de sus mayores triunfos recientes la no solicitud de visa para quienes viajen entre México y Bolivia. Esa ha sido una de las estrellas que este gobierno ha presumido, pero en cambio se ha perdido liderazgo en el entorno internacional, se ha perdido parte del papel que México venía recuperando en el concierto mundial, y esto ha provocado incluso las políticas internas y la política exterior mexicana una confrontación con el gobierno norteamericano actual, con la actual administración, la administración del presidente Joe Biden, quien es claro que no ve con ojos de confianza y con mirada de un aliado a nuestro presidente. Por supuesto, existen dentro de todo este entorno la priorización de frivolidades por encima de asuntos sensibles y que en distintas ocasiones ha sido también señalada por los medios de comunicación. Ahí está, por ejemplo, el decidir invertir cientos de millones de pesos para el desarrollo y el apoyo al béisbol, por encima, por ejemplo, de otras prioridades como puedan ser las del sector salud, las del sector educativo o incluso las de la seguridad pública. Recientemente, con motivo del 10 de mayo, el Día de las Madres, se organizó un festival musical que sustituyó a la tradicional conferencia mañanera del presidente, mientras las madres de personas desaparecidas se encontraban al exterior demandando una reunión con el presidente de la República. O tenemos también, a guisa de ejemplo, las giras presidenciales, donde lo que se pretende mostrar es una cercanía con la gente a través de estas narraciones culinarias que, si bien son interesantes y pueden parecer incluso por momentos hasta agradables, no pueden ser ellas las caras de acciones de gobierno.
el gobierno tendría que estar actuando y mostrando lo que está desarrollando y lo que está obteniendo por su trabajo, más allá de las preferencias culinarias que el señor presidente pueda tener y que, insisto, son muy personales y son muy respetables, pero no puede ser este el mensaje que se transmita. Creemos muchos que ello se hace un poco para mandar la idea de que hay una cercanía con la gente, de que hay una humildad, que nadie lo duda, nadie lo niega, pero que no puede ser eso el todo de un gobierno. En contraparte, hay algunos asuntos que han dejado de ser atendidos por la actual administración pública, por el actual gobierno, de manera muy dolorosa, muy dramática y muy reciente. Tenemos el caso del desplome de un convoy de la línea 12 del metro, un desplome que costó la vida a 26 personas y que ha dejado lesionadas a más de 70. Está igualmente el olvido, como ya señalábamos, de madres y familiares de personas desaparecidas que en algún momento por ahí de septiembre del 2018, siendo ya presidente electo, Andrés Manuel López Obrador comprometió con ellas no solamente acompañarlas e ir de la mano para atender sus casos, sino buscar una estrategia para, de forma integral, atajar un problema que ha venido atacando a la sociedad mexicana, que ha venido generando una violación constante a los derechos humanos, pero sobre todo que ha venido arrebatando a las familias, a hijas y a hijos, a hermanas y hermanos, a amigas y amigos. Otro ejemplo muy al principio del sexenio y que fue igualmente lamentable, no solo por las consecuencias fatales de 137 víctimas, 137 vidas que dejaron de existir, sino también porque demostró que no necesariamente había el entendimiento y la seriedad del caso para atender el tema del huachicol, y nos referimos por supuesto a la explosión en Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, donde, como ya señalamos, 137 personas, muchas de ellas que estaban cerca de estas tomas clandestinas que explotaron, otras tantas que directamente se encontraban ordeñando los ductos, pero una cantidad mucho más importante de personas, tanto de las fallecidas como de las heridas y de quienes perdieron parte de su patrimonio, que simplemente cometieron la equivocación y la entrecomillo de vivir cerca de un ducto que era ordeñado por algunas personas que forman parte sin duda de organizaciones de la delincuencia organizada. Un tema dramático que igualmente ha sido desatendido tiene que ver con la salud y particularmente con la salud de aquellas personas que padecen enfermedades como cáncer. En este sentido, el tema de niñas y niños pacientes de cáncer ha destacado dentro de aquellas quejas y señalamientos hacia la falta de una política pública en materia de salud para atención al cáncer. Tristemente son ya cientos de personas que se ha documentado, probablemente sean muchas más, que han perdido la vida por falta de tratamientos oportunos ante esta austeridad que es muy loable por el ahorro que pueda generar, pero que al haber sido aplicada de manera tajante y de manera indiscriminada, pues ha generado que algunas áreas del gobierno, como en este caso las áreas del sector salud, se vean descubiertas y no tengan la posibilidad de comprar medicamentos, de dar tratamientos y por lo tanto de atender de forma oportuna, de forma certera a miles de pacientes que, como decimos, tristemente han perdido la vida, y vaya desde aquí un abrazo solidario a todas estas familias. Bueno, este es grosso modo el entorno político del pasado en el que los mexicanos estaremos celebrando las elecciones del 6 de junio, y este es el entorno que tanto el presidente de la República como su partido enfrentan. Enfrentan un pasado inmediato que sin duda será juzgado
por las ciudadanas y los ciudadanos frente a la urna, pero que más allá de esto implica riesgos, entraña riesgos porque el presidente y su partido se juegan muchas cosas. Yo quisiera en este momento, en esta ocasión, señalar 3 de ellas. En primer término, de manera natural, como lo sabemos, se juegan la mayoría en la Cámara de Diputados. Por un lado, Morena como partido se juega la mayoría absoluta. Morena tiene más de la mitad de las diputadas y los diputados actualmente y se juegan como alianza. Actualmente es la alianza entre Morena, PT, Partido Verde y el Partido Encuentro Social, la mayoría calificada que les ha permitido realizar sin mayor inconveniente ni problema reformas a la Constitución. Esta, sin duda, es una de las cuestiones que más importa al presidente de la República, porque para llevar a cabo lo que él ha denominado como la cuarta transformación, requiere de reformas estructurales, reformas constitucionales, y si no tuviera la mayoría calificada con los votos de Morena y de sus aliados, sería necesario generar negociaciones que no se antojan nada sencillas dentro de la Cámara de Diputados. Un segundo aspecto tiene que ver con la imagen que se ha transmitido de éxito tanto del presidente como Morena. Como cualquier partido político, Morena, y como cualquier gobierno y líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador, constantemente buscan generar una imagen y proyectar una imagen de éxito, de logros obtenidos, de simpatía social hacia ellos. Esto es natural, forma parte del ejercicio político, es parte de la esencia misma de la política y del poder, pero necesariamente cuando se atraviesan elecciones intermedias, no solo en México, insisto, sino en cualquier otra latitud, la elección sirve como un mensaje para validar o para descalificar al actual gobierno. En caso de que la votación sea muy similar a la que obtuvo en su elección o incluso pudiera llegar a ser superior, el mensaje sería clarísimo, sería de un apoyo total, de un apoyo mayoritario, de un apoyo desbocado incluso hacia las políticas actuales y hacia quienes ocupan los cargos de poder. Sin embargo, cuando se da todo lo contrario, esto es una votación minoritaria, una votación diezmada, una votación muy por debajo de lo que anteriormente habían obtenido, el mensaje es el rechazo a lo que hasta ahora se ha construido. Y este es un riesgo muy grande que enfrenta el presidente Andrés Manuel López Obrador y que enfrenta, por supuesto, también el partido Morena. Buena parte de lo que se construye como una aspiración para transitar hacia el futuro tiene que ver con la imagen de éxito que se logra proyectar y que se logra hacer una percepción generalizada. Finalmente, y yo creo que es al final lo que más importa a cualquier líder político y a cualquier partido político, aquí está en juego parte importante de la viabilidad de continuidad de lo que ha sido denominada Cuarta Transformación. Este proyecto político llamado Cuarta Transformación ha sido un proyecto político que en distintas ocasiones se ha señalado requiere de mucho más que 6 años para lograr consolidarse. En este sentido es fundamental para el presidente, para su grupo político y para Morena generar condiciones que les permitan transitar en el 2024 a conservar el poder con las candidatas o candidatos a los distintos puestos y sobre todo a la presidencia de la República que logren mandar una idea de continuidad, una idea de consolidación de esta cuarta transformación. Y es así como llegamos en lo federal y en lo general a nuestro próximo proceso electoral. En un podcast, en el segundo episodio que haremos de esta contribución de País Consultores llamada Politeya, daremos cuenta de lo que en los 15 escenarios locales donde se renovarán gubernaturas está sucediendo.
Por este momento llegamos al final de Politeia e invitamos de manera anticipada a todo nuestro auditorio a que este próximo 6 de junio acuda a las urnas y vote. Que vote todo mundo, que vote todo quien pueda, que vote toda la ciudadanía por quien logre convencerles de ser una opción para nuestro país. La democracia, es verdad, comienza cuando uno mete en la urna su boleta, pero la democracia es un ejercicio que se construye de manera cotidiana y que se construye entre todos. Todas y todos los ciudadanos de este país tenemos la obligación de construir cotidianamente, en todos los ámbitos, en nuestras familias, en nuestros centros de trabajo, en nuestras escuelas, la democracia. La democracia es quizá uno de los máximos tesoros que como sociedad tenemos y corresponde a todos no solo cuidarla, sino acrecentarla y confirmarla como aquella forma de gobierno que nos va a permitir transitar en paz, transitar en libertad, transitar en un régimen de derechos y transitar todos hacia el progreso, el desarrollo, el bienestar y la felicidad. Vaya desde aquí un fuerte abrazo para todas y todos quienes se tomaron estos minutos para escucharnos, recordándoles la importancia de continuarnos todos cuidando ante esta terrible enfermedad de COVID-19 y deseándoles a todas un buen día y todo el éxito que sea posible. Muchísimas gracias.